Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Bienvenidos al videotutorial número 13 de SketchUp 2015. Y vamos a ver en este video algo muy importante, que es la diferencia entre una geometría común, un grupo y un componente. Esto que tenemos aquí es geometría común, ¿sí? Es algo que nosotros dibujamos en 2D o en 3D y así como está, es una geometría simple y común. Eso indica que cualquier cosa que nosotros hagamos sobre esta geometría, esta automáticamente va a quedar pegada, ¿sí? Si nosotros hacemos cualquier cosa aquí, automáticamente se produce el pegado, como lo vieron ahí. Y si yo ahora quiero agarrar y mover esta figura, ¿sí?, yo me traigo el resto, ¿sí?, como lo ven ahí. Bien. Para evitar entonces el tener que trabajar de esa forma y volvernos locos con este tipo de cosas, SketchUp creó dos métodos. Uno es el método de utilizar un grupo y el otro es el método de utilizar un componente. La diferencia más importante entre los grupos y los componentes es que yo les comenté que los componentes se usan en situaciones donde una misma geometría se va a utilizar muchas veces. O sea, el componente tiene un montón de virtudes, pero la diferencia más grande que tiene con el grupo es específicamente el hecho de que se usa o se utiliza donde va a ser una tarea repetitiva. Por ejemplo, si ustedes están dibujando una casa y dibujan una silla, en la casa normalmente van a poner una mesa con 4 sillas. La mesa podría ser un grupo sin problemas, pero se supone que las sillas, como va a haber 4, 5 o 6, ¿sí?, lo que convendría es que sea un componente que esté replicado en 6 lugares, ¿sí? Esto puede hilarse más fino, ¿sí?, porque yo les digo que la mesa podría ser un grupo porque es una sola mesa, pero la mesa va a tener 4 patas y las 4 patas son iguales. Así que si uno hilara fino, podríamos decir que va a haber la tabla de arriba, va a ser una sola, una de las patas va a ser un componente, ese componente se va a replicar en 3 lugares más para producir las 4 patas, y a su vez esa tabla y esas 4 patas se van a agrupar en un grupo porque va a haber una sola mesa. Pero si fuera un restaurante lo que estoy dibujando y yo voy a necesitar colocar 20 mesas, en vez de agruparla, esa 4 patas y esa tabla en un grupo, las voy a agrupar en un componente porque voy a colocar 20 mesas más de esas en todo el dibujo. ¿Se entiende cuándo voy a utilizar un grupo y cuándo voy a utilizar un componente? Cada vez que yo me pregunte en mi cabeza si eso que estoy haciendo va a tener un duplicado y la respuesta sea sí, me conviene que sea un componente. Si no va a tener un duplicado, pero a mí me interesa proteger la estructura, me interesa que esa estructura sea una cosa, entonces la dejo como un grupo, ¿sí? Entonces, veamos eso. Veamos cómo crear un grupo y cómo crear un componente. Yo genero, ¿sí?, vamos a generar 2 figuras básicas, ¿sí? No tienen por qué ser 3D. Yo puedo convertir esto que está aquí en un grupo y esto que está aquí en un componente, ¿sí? Los voy a dejar así, de hecho, 2D para que no se mareen. Yo voy a seleccionar esto con doble clic, ¿sí? Está seleccionado. Voy a dar botón derecho, ¿sí?, y le voy a poner crear grupo. Pero antes de hacer eso, les voy a mostrar. Vamos a sacar esquema, lo vamos a poner acá y vamos a abrir información de la entidad. Bien. Lo primero que quiero mostrarles es que es información de la entidad, que va a ser muy importante y lo vamos a ver bastante seguido. Cuando yo selecciono una cara, acá les dice que es una cara, ¿sí?
Acá tienen el área de la cara y acá dicen que está en el layer 1. También dice que proyecta sombras, también dice que recibe sombras. Y si yo le pongo oculta, ¿sí? Se oculta, ¿sí? Desaparece. No quiere decir que no esté, quiere decir que está oculta, que no se está mostrando. Vamos a ir a ver, no, perdón, aquí a edición, mostrar todos. Ahí tengo todo visible. Bien, ahora si yo selecciono la cara y me fijo acá, veo también que la cara tiene en sus dos lados, la cara consta de dos partes, una parte frontal y una parte trasera, dice que no tiene ningún material, tiene aplicado el material por defecto en los dos lados, ¿sí? Ahora, si yo le hago un doble clic, ya no se selecciona la cara, se selecciona la cara con los segmentos y la máquina me dice que yo tengo seleccionadas 5 entidades. Las 5 entidades son parte del layer 0, me da la opción de ocultarlas como hicimos antes y yo no estaría borrándolas, estaría no viéndolas, nada más. Al poner oculta significa que esto sigue existiendo, nada más que yo no lo estoy viendo. Y me dice que estas entidades tienen ningún material aplicado, tienen aplicado, digamos, este material que es por defecto, ¿sí? Pero que no es ningún material como yo les había dicho. Ahora, cuando yo les doy botón derecho arriba de esto y le digo crear grupo, automáticamente acá me aparece que esto ya se agrupó, dice agrupar, ¿sí? Y acá, ahora que está seleccionado, fíjense que ahí no está seleccionado. Cuando está seleccionado me dice agrupar uno en el modelo, ¿sí? Me da la opción de proyectar sombras, recibir sombras, ocultarlo y tengo una nueva opción que es bloqueado. Bloqueado es que yo no lo pueda modificar, ¿sí? Si yo le hago un clic encima, fíjense que se pone rojo los bordes y esto es para protegerlo, para que no pueda ser modificado. Voy a quitarle bloqueado encima, ¿sí? Yo acá en esquema me va a mostrar a mí de una forma más sencilla los grupos y los componentes que tengo. Los grupos los va a mostrar con un punto negro y los componentes con otra forma. Ahora se los voy a mostrar. En cualquier momento yo puedo venir acá y cambiar el nombre, ¿sí? Yo podría, acá va a ser botón derecho, ¿sí? Y venir a cambiar nombre y ponemos rectángulo. O vamos a agregarle GR adelante de grupo, GR rectángulo, ¿sí? Entonces, GR rectángulo, eso es un rectángulo. Vamos a cambiar la selección, vamos a venir acá y de vuelta lo mismo. Tenemos que es una cara y si le hacemos doble clic tenemos que son 5 entidades. Pero yo ahora voy a dar botón derecho y en vez de crear un grupo voy a poner crear un componente. Cuando pongo crear un componente se me abre un cuadro específico para que le indique el nombre del componente, puedo escribir una descripción del componente y puedo reemplazar, esto es importante, reemplazar la selección por el componente. Si yo esto lo saco, esto va a seguir siendo una cara con segmentos, o sea, 5 entidades, y lo que se me va a agregar es adentro de componentes uno igual que este, pero que es un componente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y esto vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a dejarle comp. Vamos a dejarle comp de nombre. Comp, entonces rectángulo. Y voy a poner que lo reemplace por un componente, ¿sí? Vamos a ponerle que lo reemplace. Descripción no le voy a poner nada ahora y vamos a poner crear. Fíjense que el símbolo que aparecen o que me muestra los componentes es diferente al símbolo que muestra un grupo, ¿sí? Es una principal diferencia. Aparte, el componente va puesto entre estos símbolos, ¿sí? De mayor y menor, ¿sí? Va encerrado entre esos símbolos, el componente. Si yo me vengo a la ventana de componentes, van a ver que tengo el componente rectángulo. Yo me voy a Home y existe el componente rectángulo dentro de mi escenario. Ahora, como es un componente, se supone que yo lo creé con la intención o con la clara intención de usar más de uno. No solamente de protegerlo para que no se me quede pegado, porque a esto venía la explicación. El componente y el grupo lo que hacen es proteger la zona o la superficie para que no se quede pegada con otra. Si yo ahora montara este componente, ¿sí? Yo llevo este componente y lo pongo encima de este grupo,
y yo hago un clic afuera, fíjense que este sector no cambió el color, no se ha visto pegado con esto que estaba aquí. Y si yo ahora esto selecciono y lo quiero sacar afuera, lo saco sin ningún problema, no me arrastra nada ni se lleva nada pegado con ello. Lo mismo puedo hacer al revés. Si esto lo traigo encima de esto, ¿sí? Por más que yo haga un clic afuera, esto no se ve modificado en nada, son superficies que están protegidas y yo ahora lo puedo llevar otra vez afuera y no me queda pegado. Si inclusive yo ahora trazo un rectángulo arriba de algo de esto, este rectángulo yo lo puedo mover y no queda pegado porque no tiene con quién quedar pegado, porque el rectángulo en sí no se puede pegar con un componente o con un grupo. Sí se pegaría si yo trazara al lado de este rectángulo otro, porque se pegarían entre ellos mismos. Si yo entre este rectángulo y este trazo una figura, estos dos que no están protegidos sí se quedan pegados como lo hemos visto aquí. ¿Sí? ¿Sí? Porque esto era simplemente una geometría y no estaba protegida en ningún lado. Control Z. Entonces, yo de esta forma, generando ya sea un componente o un grupo, protejo la superficie de otras superficies e inclusive de sí misma o de otra cualquier geometría que quiera venir a pegarse con la mía. Ahora, volviendo otra vez a esto, ¿por qué tengo la opción de crear un componente y por qué tengo la opción de crear un grupo? ¿Dónde está la diferencia entre crear un componente y crear un grupo? Bueno, la diferencia está en que la forma correcta de dibujar siempre que algo se repita es creando un componente, por la explicación que yo di al principio. Porque para SketchUp, si ustedes generan la pata de una mesa una sola vez y después la replican 3 veces, ustedes hicieron textual lo que estoy diciendo, dibujaron una sola pata de una mesa. Y a SketchUp le cargaron el peso de una sola pata de una mesa. Por más que haya 4 o 10.000, ustedes a SketchUp le cargaron el peso arriba de sus hombros de una sola pata de la mesa. ¿Sí? Las demás no le interesan a SketchUp. Es una sola pata que está en 10.000 lugares. Pero es una sola. Si ustedes no hicieron eso porque no lo sabían y hicieron 10.000 patas, ustedes le pusieron 9.999 arriba de los hombros de SketchUp sin sentido. Ustedes le dieron 9.999 veces el trabajo sin sentido. ¿Sí? Y le complicaron la vida a SketchUp. ¿Sí? Entonces, es lo que no tienen que hacer. Entre tantas virtudes que tienen los componentes. Porque la otra virtud que tienen los componentes es esto. Es que yo, una vez que lo dibujé una vez, simplemente los coloco tantas veces como yo necesite en mi escena y no me van a hacer la escena más pesada ni me van a complicar la escena porque ya les digo, para SketchUp esto es una sola cosa. ¿Sí? Yo hago esta cantidad y para SketchUp esto es una sola cosa que está en 20 lugares diferentes, ¿sí? O en diferentes lugares. Fíjense que ni siquiera les cambia el nombre, se llaman igual, porque para SketchUp esto cuenta una sola vez. Ni siquiera les cambia el nombre, todos se llaman igual porque para ello, para SketchUp da lo mismo. Que este o que este. Cualquiera es lo mismo. Y la prueba de que cualquiera es lo mismo y de que todos son clones y que todos son parte de una misma cosa es la siguiente. Yo puedo en cualquier momento, con selección, venir a agarrar uno de estos, este por ejemplo, le hago doble clic, ¿sí? Doble clic es para que yo entre en el modo de edición. Fíjense que se produce una caja punteada alrededor. Fíjense que el nombre acá en esquema cambia, se pone de color azul. Y lo que me está diciendo es que yo entré en el modo edición de este componente. Cuando yo entro en el modo edición, me permite modificar el componente. Yo ahora voy a apretar push-pull y lo voy a tirar para arriba. Fíjense que cuando yo tiro con push-pull para arriba, todos, absolutamente todos, se ven modificados. Voy a hacer un clic en la flechita y voy a hacer un clic afuera para salir del modo edición. Fíjense que todos se ven modificados. Y digo todos, inclusive este que estaba aquí. Si yo ahora traigo otro de estos aquí, yo no traigo más ese plano, sino que traigo esta estructura. ¿Sí? Ahora, supónganse que yo ahora quiero agarrar a este y hacerle una modificación. Yo agarro y le trazo un círculo aquí arriba y levanto esto aquí. Y ahora hago un clic afuera
y deselecciono, ¿sí? Fíjense que todos tienen la modificación y si yo traigo uno de afuera, todos tienen la modificación, ¿sí? Esto es lo que es un componente. Por eso yo les dije a ustedes que ustedes pueden crear la pata de una mesa y replicarla entonces en 3 lugares diferentes. La pata de una silla y replicarla en 3 lugares diferentes, ¿sí? No solo van a estar contando o cargándole menos peso a SketchUp encima, sino que aparte de ahorrarse el tema del peso y el tema de modelar 3 veces o 4 veces o 100 veces lo mismo, aparte de ganar ese beneficio, el otro beneficio que van a encontrar es que con que ustedes modelen una sola vez la pata de la mesa, las 4 patas de la mesa van a quedar modeladas. O sea que su trabajo se va a reducir 3 veces, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer un restaurante donde tienen 20 mesas, ustedes lo que van a hacer, ¿sí? Vamos a hacerlo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Voy a hacer control Z, no control Z, control A y voy a eliminar todo, ¿sí? Imagínense que su trabajo es que ustedes tienen que hacer entonces 20 mesas, ¿sí? Ustedes podrían poner a dibujarse 20 mesas, cosas que sería una locura. Para no hacer eso, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes se agarran y se traen supuestamente un componente. Este es un componente. Supónganse que yo esto lo edito y digo, esto va a ser la pata de una mesa. Entonces yo digo, bueno, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer más largo porque esto va a ser la pata de mi mesa, ¿sí? Supónganse que la pata de mi mesa es así de horrible, pero bueno, yo lo quiero hacer rápido, ¿sí? Esa es la pata de mi mesa, ¿sí? Supónganse que esta es la pata de mi mesa. Yo ahora esta pata de mi mesa la copio, ¿sí? En 4 lugares diferentes. Supónganse que ahí copio la pata de mi mesa. Y ahora tengo que hacer la tabla de la mesa. Bueno, la tabla de la mesa, entonces la hago con un rectángulo, la hago desde aquí hasta aquí y la extruyo un poquito para que sea la pata de mi mesa. La tabla. Supónganse que esa es la tabla. La selecciono, la convierto en un grupo porque supuestamente la quiero proteger, o la convierto en un componente si yo voy a seguir trabajando con esta tapa de la mesa más adelante. La voy a poner en un componente, ¿sí? La coloco en un componente, me dice que le pongo un nombre y le pongo entonces comp, ¿sí? O com, vamos a poner tabla. Tabla, y le pongo crear, ¿sí? Ahora la agarro esta tabla y la llevo a la altura, perdónenme, la llevo a la altura que la necesite llevar. Supónganse que ahí. Eso que están viendo ahí es un error de la placa de video, ¿sí? No importa. Esa es la tabla, ¿sí? Esta es la mesa. Bien, ahora, esta mesa yo necesito hacer 20 de estas mesas. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo dibujé esta mesa, ¿sí? La selecciono toda por completo, fíjense que acá queda toda seleccionada, y ahora a su vez a todo esto le digo que creo que será un componente, ¿sí? Entonces pongo crear componente y acá pongo mesa sin sillas, y pongo crear, ¿sí? Ahora mesa sin sillas encierra todos estos componentes abajo. Yo ahora de esto necesito 20, bueno, lo copio, ¿sí? Las copio las veces que sea necesario. Y para la máquina es siempre una sola mesa, ¿sí? Yo las copio las veces que sea necesario y para la máquina es una sola mesa. En cualquier momento yo puedo entrar, ¿sí? O puedo traerme una mesa de estas aquí y seguirla trabajando. Supónganse que yo quiero que esto sea diferente y que esto tenga otro dibujo o tenga las esquinas redondeadas o lo que a mí me interesa, o que sea más grande, ¿sí? Yo quiero alargarlo un poquito, ¿sí? Que vuele un poquito más, que no sea tan cortita y que sea más alargada. Bueno, yo hago la modificación, salgo y la modificación se hace entonces en todos lados, ¿sí? Mi modificación se hace entonces en absolutamente todos lados. Cuando ustedes tengan un problema de video como ese que yo estoy teniendo ahí, que se corta el video, tiene que ver con la placa de video que ustedes tienen en la máquina y eso lo pueden venir a tocar dentro de ventanas, ¿sí? En preferencias,
ustedes pueden venir a OpenGL y dentro de OpenGL fijarse la configuración que tienen. En mi caso tengo que usar aceleración por hardware. La placa de video que yo tengo no es mala, pero ya es vieja, ¿sí? Usar respuesta rápida. Ustedes pueden cambiar esto o pueden bajar el nivel de la placa. Yo estoy en el máximo ahora, ¿sí? Podría bajarlo un poco acá o acá, ¿sí? Aceptar, ¿sí? Y ver si de esta forma, bajándole la aceleración, tengo que salir y volver a entrar, ¿sí? Cerrar SketchUp y volver a entrar, ver si este problema se me arregla. Bajarse los últimos controladores de la placa de video también, y si no, seguir bajando la configuración o probar cambiar entonces directamente, quitar, usar aceleración por hardware y usarla por software, ¿sí? Quedarse con la aceleración por software y probar si de esa forma lo arreglan, ¿sí? Por ahora yo lo voy a dejar así, ya voy a ir viendo si sigue dando problemas o si no. Y está bueno que haya pasado porque es un problema muy común que hace SketchUp. Ya les digo, es un problema con OpenGL y los drivers de la placa de video o la placa de video que ustedes tienen instalada dentro de su máquina. Nos vemos en un próximo video. Esto de los componentes los vamos a seguir desarrollando, pero quería que ustedes entiendan entonces la diferencia que tienen usar o saber usar entonces un componente, un grupo, y cuándo usar una cosa y cuándo usar otra. Lo seguimos tratando en el video siguiente. Chau, chau, gracias.